Vamos a predicar el tema ¿por qué necesitamos predicar la muerte y la resurrección de Jesús? Romanos capítulo 1, versos 3 y 4 nos da el apóstol Pablo un fundamento, y el fundamento que nos da lo da desde la perspectiva humana, pero también de una vez lo sube desde la perspectiva divina. Y habla de la siguiente manera, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, una profecía cumplida cientos de años atrás. Jesús tenía que venir de un linaje humano. La semana pasada dijimos que tenía que ser 100% Dios, 100% hombre. Por eso fueron 23 cromosomas de una mujer, 23 cromosomas del Padre, para poder de esa manera caminar en esta tierra como hombre, pero también caminar en esta tierra como Dios. Y después dice, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu, ojo, de santidad, según por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué usted y yo necesitamos aprender sobre los fundamentos de nuestra fe? Porque usted y yo no solamente necesitamos aprenderlos, necesitamos que ellos hagan parte de nuestro día a día. Porque si nosotros no conocemos el fundamento de nuestra fe, ¿qué será de usted y de mí cuando pasemos por situaciones difíciles? ¿Qué será de usted y de mí el día de mañana? ¿Qué será de lo que se llama el cuerpo o la iglesia del Señor hacia el futuro? Mire, los fundamentos de nuestra fe son totalmente diferentes a cualquier otro fundamento que exista en otra doctrina. Porque nuestro fundamento dice que el Dios que nosotros tenemos vino del cielo, que nació como hombre, vivió como Dios, murió como hombre, pero resucitó como el Dios todopoderoso, venciendo la muerte. Pero no se queda solamente allí. Dice que vendrá una vez más con poder y con gloria a levantar a los que le esperan en él. Entonces usted y yo necesitamos bases firmes, el por qué nuestra fe está basada en algo sobrenatural. No están basadas en creencias, no está basada en una filosofía, en una teoría de alguien, está basada en un fundamento. Y nuestra fe es totalmente diferente a cualquier otra fe. Nuestra fe excede todo conocimiento humano, nuestra fe excede toda religión, todo dogma, toda doctrina. Nuestra fe está encima de cualquier enseñanza humana. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe se antepone a todo lo que los seres humanos han enseñado sobre la vida y la muerte. Ahora, lo bello de nosotros es que no solamente predicamos la muerte y la resurrección de Jesús, es que usted y yo tenemos base, tenemos fundamentos para creer y predicar en la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué tenemos base? Porque Jesús murió, pero resucitó de entre los muertos. Y como resucitó de entre los muertos, es el único que le puede dar vida a cualquier otro ser humano. Si nosotros creyéramos en alguien que murió y no resucitó, entonces estaríamos creyendo en una falsa doctrina. Yo no tengo ningún problema con otro tipo de religiones, con otro tipo de doctrina, con otro tipo de dogma. Pero mire, nosotros debemos creer en una religión pura y sin mancha. Y nuestra creencia está basada, repito, en lo sobrenatural. No está basada en lo natural. Nuestra religión tiene un credo y dice que Él vino del cielo, nació como hombre, vivió como Dios porque no cometió pecado, murió como hombre, resucitó como Dios. Y eso marca una gran diferencia
entre las otras religiones, por ejemplo, como lo que hablamos la semana pasada entre Buda, Mahoma, Confucio y todos los que ustedes quieran colocar en la lista. Porque todos ellos siguen estando exactamente en el mismo lugar. Por ende, todos los que siguen a ellos, sí, tienen una doctrina, tienen un libro, pero ninguno de ellos puede hablar de la vida después de la muerte de la manera en que usted y yo podemos hablar. Porque el Dios que ellos siguen, o el Señor que ellos siguen, sigue estando exactamente en el mismo lugar, en la misma tumba bajo llave. Por eso nosotros marcamos la diferencia frente a cualquier otro concepto, otra religión, porque aunque ellos tengan un libro, aunque ellos sigan una doctrina, aunque ellos tengan una disciplina, el Dios de ellos sigue estando como muerto. Pero en el caso nuestro, aunque tenemos un libro, aunque tenemos una doctrina, aunque tenemos algunas cosas o algunas disciplinas por cumplir, usted y yo vivimos en lo sobrenatural, no vivimos en lo natural. La fe nuestra nos lleva a vivir en lo sobrenatural. Es decir, para usted y para mí es imposible que vivamos en lo natural, como es imposible que prendamos un taco de dinamita y pretendamos que no haya ni un ruido ni un estrago a nuestro alrededor. No, si encendemos un taco de dinamita, tenemos que esperar que haya un fuerte ruido, como lamentablemente sucedió ayer con los terroristas que asesinaron a una cantidad de gente que no tiene nada que ver en todos estos asuntos. Si encendemos ese taco de dinamita, va a haber un gran ruido, va a haber un gran hueco, y eso es lo que se espera de cada creyente que cree en Jesús: que haya una explosión de poder, que haya una explosión de unción, que haya una explosión de lo sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros, porque es algo legal que usted y yo necesitamos expresar, y lo tenemos en cada uno de nosotros. Hace parte ya no de nuestra naturaleza humana, sino hace parte de nuestra naturaleza divina. Entonces, como hace parte de nuestra naturaleza divina, usted y yo vivimos en lo sobrenatural, porque nuestra fe no está basada en un libro muerto. No, usted y yo vivimos y predicamos a un Cristo que está vivo. Nuestra fe no está basada en una doctrina que tiene 66 libros y 10 mandamientos. De eso no se trata nuestra fe. Nuestra fe se trata de algo sobrenatural. Y cuando hablamos que alguien vino del cielo, que vivió como hombre, que nació como hombre y vivió como Dios, murió como hombre pero resucitó como Dios, ya eso es un nivel totalmente diferente a cualquier otra doctrina. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los principios que enseña la Biblia? Los cuales son irrefutables desde el punto de vista bíblico, pero también desde el punto de vista divino. Por eso reitero, todo lo que la Escritura habla, aunque parece natural, es sobrenatural. Está fuera de nuestro conocimiento terrenal. Todo tenemos que llevarlo allá, traerlo a este nivel para poder comprenderlo. Ahora, mire, cuando Jesús muere y resucita, si resucitó era porque había algo ilegal en su muerte. Había una ilegalidad. Y cuando hay ilegalidad en la muerte de nosotros, entonces Satanás no nos puede retener en ese sentido. Por eso Satanás no pudo retener a Jesús cuando murió, porque era ilegal retener al Señor Jesús allí. Eso nos lleva a que pensemos algo: ¿la enfermedad es algo legal en nuestra vida o es algo ilegal en nuestra vida? Pregunto, cualquiera me puede dar su concepto. ¿Es legal o es ilegal la enfermedad?
pero es ilegal por la resurrección de Jesús, ¿correcto? Ojo con esto, la enfermedad se volvió ilegal por la resurrección de Jesús. Ahora, ¿por qué es ilegal la enfermedad en cada uno de nosotros y todo lo demás? Fíjate, cuando Jesús está en esta tierra, muere, usted y yo ya no le pertenecemos al enemigo de nuestra alma. Cuando Jesús resucita, ahora Él dice: este cuerpo es mío. ¿A quién le pertenecía tu cuerpo, tu alma y el espíritu de vida? Al enemigo de nuestra alma. Pero Jesús viene y resucita de entre los muertos y le dice: ahora Satanás no tiene poder, porque ahora ellos son templo o morada del Espíritu Santo. Por ende, el enemigo de nuestra alma ya no tiene autoridad sobre nuestro cuerpo. Ahora, el Señor Jesús tuvo el cuidado de poner a alguien a vivir en este templo para que no estuviera ni vacío ni baldío, y que nadie viniese a, ¿cómo llama?, a invadirlo, ¿verdad? Y no colocó a cualquiera. ¿A quién colocó a habitar en cada uno de nosotros el Señor Jesús? Al Espíritu Santo. Ahora, el hecho de tener al Espíritu Santo en cada uno de nosotros no significa que usted y yo no tengamos la autoridad sobre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Usted y yo seguimos teniendo la misma autoridad sobre cada uno de los tres entes que manejan o gobiernan nuestra vida terrenal. Pero cuando recibimos al Señor Jesús, nosotros deponemos nuestra voluntad. Cuando tenemos al Señor Jesús, nosotros cedemos nuestra voluntad. Él no toma nuestra voluntad y hace con ella lo que Él considera. De ninguna manera. Usted y yo cedemos voluntariamente nuestra vida a Él. Hay una rendición. ¿Por qué? Porque Él nunca nos va a obligar absolutamente a nada. Y eso es algo bello, pero también peligroso. Él siempre está diciendo: yo estoy a la puerta. Te corresponde a ti y a mí abrir la puerta y cederle el espacio para que Él haga lo que Él considera en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque nuestra voluntad siempre va a estar intacta. De allí el peligro de vivir en lo que se conoce como el libre albedrío. Mire, yo siempre digo que vivir en el libre albedrío para usted y para mí es un peligro. ¿Por qué? Porque podemos tomar las más pésimas decisiones en nuestra vida, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero también podemos tomar excelentes decisiones en nuestra vida. Pero ¿sabe cuál es el problema del libre albedrío para usted y para mí? Es que usted y yo vivimos basado en las emociones. Vivimos basado en nuestra carne, y eso es lo que nos lleva a usted y a mí a tomar decisiones que hacen de nuestra vida fracasos. Eso es lo que hace que usted y yo podamos tener un futuro terrible, porque nosotros no tomamos decisiones basadas en el espíritu. No tomamos decisiones basadas en un concepto claro que pueda definir no solamente nuestro presente, sino que también defina nuestro futuro y, por qué no decirlo, nuestra eternidad. Entonces, fíjate, todo esto tiene que ver con el libre albedrío. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque anteriormente el que nos gobernaba era el alma y el cuerpo a través de Satanás, y hacíamos lo que bien nos parecía. Pero ahora vive el Espíritu Santo, el cual nos habla y nos dice de qué manera debemos comportarnos, pero no nos obliga. Él simplemente nos da el consejo, nos da la dirección, nos muestra el camino. ¿Quién toma la decisión? Usted y yo. Eso indica que todo lo que está
en la Biblia debe ser una realidad para usted y para mí. Todas las bendiciones deben ser una realidad para usted y para mí. Ahora, hay una realidad, y es que la mayoría de cosas que están en la Biblia que son de bendición no nos alcanzan, no las vemos cumplidas en nuestra vida, no las vemos cumplidas en nuestra familia, la mayoría. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué andamos enfermos? ¿Por qué andamos deprimidos? ¿Por qué andamos angustiados? ¿Por qué andamos endeudados? ¿Por qué andamos amargados? ¿Por qué? Si eso es ilegal en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no cedemos nuestra voluntad al Señor. Por lo regular hacemos lo que yo quiero, lo que mis sentimientos dicen, y mi conocimiento humano y mi naturaleza humana me lleva a tomar esas decisiones. Ahora bien, todo lo que es ilegal, que la Biblia dice que es legal, y estamos pasando, a mí y a usted le debe dar la seguridad, la certeza de que como es ilegal, eso puede ser quitado, puede ser borrado, puede ser anulado de cada una de nuestras vidas. Y pregúnteme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué la enfermedad es ilegal en la vida de nosotros? Porque la muerte o el asesinato del Señor Jesús fue algo ilegal. Mire, llevaron a un alma a lo más profundo de la tierra que no había pecado. Y esa ilegalidad fue la que le dio la autoridad al Padre para decir a Jesús: no puede estar allí, y resucitarlo a través del poder del Espíritu Santo. Fue una ilegalidad. Por lo tanto, aunque Jesús vivía en esta tierra como hombre, al no hacer la voluntad de la carne, él vivía bajo una legalidad, y Satanás no lo pudo tocar con ninguna otra cosa. Solamente tenía que cumplir con la muerte. Ahora, pregunta: Jesús descendió a lo más profundo de la tierra. ¿Por qué tuvo que estar 3 días debajo de la tierra? Una, para validar su muerte. Es decir, había una ley que decía que después de 3 días era que se daba por muerto. Por eso Jesús llegó al 4.º día, cuando ya el cuerpo olía, ¿cierto? Era una ley. Por eso Jesús no podía resucitar, porque si hubiera resucitado antes de los 3 días, hubieran dicho que estaba en coma o que tenía un ataque cataléptico y que no había muerto, ¿verdad? Entonces había algo legal allí. La segunda era para cumplir la profecía de Jonás. Él mismo había dicho: le voy a dar la misma señal que Jonás. Entonces no solamente era una profecía, era el cumplimiento de su propia palabra. Tenía que estar allí 3 días en el Seol. Lo tercero, era que él descendía para ejecutar su propia victoria en ese lugar. Entonces Jesús descendió a lo más profundo de la tierra para hacer un acto legal. Por eso cuando uno lee Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, si alguno de ustedes ha pecado contra el Padre, abogado tenemos para con Él. ¿Correcto? Ya está hablando de un abogado. Ahora, Efesios capítulo 4, verso 8, dice que Él descendió. Y dice, voy a leer, dice: subiendo a lo alto llevó cautiva toda cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde descendió? A las partes más bajas de la tierra. ¿Qué fue a hacer allí el Señor Jesús? Fue a presentar una legalidad. Esta mañana estábamos discutiendo si el Señor Jesús bajó al infierno o al Hades,
en espíritu, en el alma o en el cuerpo. Y hay una gran discusión allí. Y voy a dar mi punto de vista. Desde mi punto de vista, bajó en el espíritu, porque el espíritu se había perdido, el espíritu de vida se había perdido allá. Y él dijo: Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tenía que bajar en espíritu allá abajo, mostrando que él era la vida eterna, el verbo hecho carne, el que había sido anunciado que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Era una promesa. En el alma, porque era la identidad del ser humano, y esa identidad se había perdido con Adán, porque Adán le entregó su voluntad, el intelecto, sus emociones al enemigo de nuestra alma. Y en su cuerpo, porque el cuerpo fue el que pagó el pecado de toda la caída del hombre. Y todas las almas que estaban allí estaban en su forma natural. Recuerde que alma significa identidad. Cada uno de nosotros tiene una identidad. Entonces, desde el punto de vista mío, Jesús descendió en espíritu, en el alma y en su cuerpo, para demostrar que lo que la Escritura decía era una realidad. Ahora, bajó allí para hacer algo legal. ¿Qué era lo legal? Predicarle a todos los que estaban allá en ese lugar la palabra de Dios, que estaba llena de promesas de salvación y vida eterna, porque cientos de naciones habían perecido sin escuchar las promesas. Eso no se cumple desde que Jesús vino, y en esta época menos, porque dice la Escritura que para el fin de los tiempos la palabra será predicada por todo el mundo. Y hoy todo el mundo tiene la palabra de Dios en su casa, en su bolsillo. Hoy no hay excusa. Hoy no hay ninguna excusa. La palabra de Dios se escucha por todas partes. Están todos los medios abiertos, habidos y por haber. Es una promesa cumplida. Así que el Señor Jesús desciende allí, hace un acto legal, predica la palabra de Dios. Sorprendentemente, todos los que están en ese lugar creen en el Señor Jesús. Y allí entonces viene una cosa maravillosa. El Señor Jesús dijo algo que había dicho en la tierra: todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo había dicho a una mujer llamada María y Marta, ¿recuerdan? Cuando estaba angustiada porque Lázaro había muerto. Entonces esa palabra no solamente se la había dicho a Lázaro, esa palabra había trascendido hasta los confines de la tierra. Porque Lázaro, en ese momento, cuando el Señor Jesús lanzó esa palabra aquí en la tierra, Lázaro estaba muerto. Entonces fíjate que hay dos niveles diferentes. El Señor Jesús habla del que dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Para quién habla? Habla primeramente para los que estaban en el Hades. Pero lo segundo que la Biblia dice es que el que no cree en Jesús, su alma ya ha sido enviada al Hades, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Fíjate tú. O sea que no necesitamos morir para ir a ese lugar. Ya estamos muertos, dice Romanos, en nuestros delitos y pecados. Así que cuando el Señor Jesús desciende a ese lugar, hace algo legal. Y lo legal es que predica las buenas nuevas de salvación. Los que están en ese lugar creen en el Señor Jesús, y allí a través de esa predicación hace que todas las personas empiecen a ver de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque el rayo de luz de vida de Jesús no tiene un lugar, ni un espacio, ni un rincón que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Por eso todas las cosas tienen el ADN de Jesús.
Todas las cosas hechas en la naturaleza reconocen la autoridad de Jesús. Solamente el ser humano, que fue hecho a imagen y semejanza de Jesús, rechaza a su verdadero creador. No ha entendido lo que es ser hijo de Dios. Ahora, el cielo llega al Hades, creen en la promesa que podían ser rescatados. Eso indica que el primer rapto que hubo realmente no es lo que va a suceder acá dentro de unos años. El primer rapto sucedió allá. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 en adelante. Dice la escritura que será como un abrir y cerrar de ojos, que será con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice que Cristo descendió a lo más profundo del Seol y allí anunció las buenas nuevas de Jesús. Allí empezó a dar la vida. Por eso todos los que estaban esperando, tanto en el paraíso como en el Hades, y creyeron en el Señor Jesús, fueron la primicia de entre los muertos que resucitaron juntamente con Él. Y eso es una bendición enorme que solamente la podemos usted y yo hablar. Usted y yo la podemos argumentar. Ahora, fíjate que por estar el enemigo celebrando la gran victoria de haberse llevado a Jesús a ese lugar, se le olvidó que ese fue su gran error. El error de Satanás fue llevar a Jesús a ese lugar. Él dijo: mire, yo tengo al mismo Hijo de Dios en este lugar. ¿Por qué? Porque Él está vestido de pecado, y todo el que tiene pecado tiene que venir a este lugar, a ese lugar. Todo el que comete pecado y no tiene a Jesús va a ese lugar. Ahora, el Señor Jesús tenía que durar 3 días allí porque tenía que ser algo legal allí. Tenía que cumplirse en profecías para estar allí en ese lugar 3 días. Pero al Señor Jesús no le faltó sino 3 días. Fueron suficientes para sacar a todas las almas que creyeran en Él y llevarlas juntamente con todos los que estaban en el paraíso. A los 3 días llega un comunicado de parte del Padre que le dice: tienes a alguien en ese lugar ilegalmente. Y Satanás dice: mira, aquí todos están legales, incluyendo a tu hijo, porque él está vestido de pecado. Recuerde, Jesús no cometió pecado. Entonces, si no cometió pecado, ¿por qué estaba allí? ¿Sabe por qué? Porque se disfrazó de pecado para poder llegar a ese lugar. Es decir, ese fue un plan perfecto, maravilloso, diseñado con una sabiduría humana. Y es lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, 8, del 8 y 9. Solamente coloqué yo. Y dice: hablamos no sabiduría humana, ni sabiduría de este siglo que los príncipes de este mundo no comprendieron. Ni Satanás lo entendió, ni sus secuaces lo comprendieron, ni Poncio Pilato lo comprendió, ni los religiosos lo comprendieron, ni las multitudes lo comprendieron. No lo comprendieron. Por eso dice Corintios: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Rey de gloria. Al 3er día se cumplió una acción legal donde el Padre envía la absolución desde el cielo a su Hijo que estaba en el Hades, y Él en ese lugar recibe la absolución. Se enciende de luz, de entendimiento, de poder, de gloria, y allí, estando en ese lugar, ya con el acta del Padre que decía que no había cometido pecado,
Es allí donde puede llamar a Satanás legalmente y decirle: mira, Satanás, hazme el favor, venga para acá, me llamas a la muerte, me llamas al Hades, y de aquí en adelante ustedes no tienen poder ni de la muerte ni del Hades. De aquí en adelante yo tengo el poder porque yo tengo las llaves. De aquí en adelante el que yo quiera y el que crea en mí no va a venir a este lugar. Porque si viene, yo tengo el poder de sacarlo de este lugar. Ahora, si por alguna razón llega a venir a este lugar, te lo recuerdo, yo tengo las llaves y puedo venir a sacarlo cuando yo quiera, porque quiero y puedo sacarlo de este lugar. Ese es el Cristo que resucitó de entre los muertos. Él tiene el poder y la autoridad para hacer algo sobrenatural que ningún otro Dios en la tierra, ningún otro líder lo puede hacer. Ahora, eso indica que usted y yo no debemos vivir tan angustiados, tan preocupados por la muerte, porque dice la Biblia que nosotros estamos escondidos en la mano de Cristo Jesús o en la mano del Padre, ¿sí o no? El problema es que usted y yo somos supremamente terrenales, ¿sí o no? Nosotros somos muy terrenales. Sin embargo, Job dijo algo que es bien poderoso. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y Él nos levantará del polvo. De hecho, miren lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 24. Mire, nos muestra un propósito de parte de Dios. Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de hombre, figura porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino figura de... Eso, ayúdenme allí, que aquí no lo veo muy bien. Sino al cielo mismo, para presentarse ahora mismo por nosotros. Fíjate, ¿a dónde entró el Señor Jesús? Directamente al cielo. ¿A qué entró el Señor Jesús? Él entró con un propósito. Usted y yo necesitamos tener propósitos, porque el Señor Jesús entró al cielo con un propósito. ¿Sabe cuántos hijos de Dios viven en la tierra sin un propósito? Otros, el propósito es tener carro, casa, beca, pero la gran mayoría de los habitantes de este mundo donde vivimos el día de hoy no tienen propósitos. Los propósitos todos son terrenales, y todo lo terrenal acaba aquí. Pero cuando tú tienes a Jesús, cuando tú rindes a Jesús tu corazón, entonces es algo eterno, no es terrenal, es algo eterno para usted y para mí. Entonces, si usted tiene al Señor Jesús y usted no ha cambiado, no tiene propósitos, no tiene sueños, no tiene anhelos, no tiene algo claro hacia adelante, hacia su eternidad, dígame, ¿de qué vale ser cristiano? ¿De qué sirve ser cristiano? Si uno conoce a Jesús y lo primero que Él le da es una visión diferente, uno conoce a Jesús y la vida de uno tiene propósitos inmediatamente. Hay un cambio, hay algo que cambia en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia que si alguno está en Cristo, hay una nueva creación, hay una nueva visión, hay un nuevo propósito. Y lo primero que empezamos a conocer es lo que dice la palabra de mí. Yo necesito aprender de la palabra. Pero la mayoría no quiere estudiar la palabra. La mayoría solamente quiere oír, y el que escucha solo vive de oídas. Había oído, mas ahora cuando viene el problema no sé qué hacer, porque no tenemos fundamentos para que nuestra fe no caiga. Necesitamos fundamentos. Por eso necesitamos tener propósitos, usted y yo, en nuestra vida. Necesitamos tener
una visión clara. ¿Por qué? Mire, cuando Jesús resucita de entre los muertos, sube al cielo no para ostentar que Él era el Hijo de Dios, que era el que había vencido la muerte, que había vivido en la tierra como Dios, que no había pecado, que había vencido la muerte. Que Él no subió a ostentar nada. Él subió, se presentó delante del Padre y está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por usted y por mí. En otras palabras, Padre, yo soy el primogénito, y en este caso Él es el primogénito que resucitó de entre los muertos. En otras palabras, le está diciendo: Padre, mira, yo soy el primero que resucitó, o mejor, yo soy el primero que murió como hombre. De aquí en adelante todos mis hermanos menores van a morir como hombre, pero yo también soy el primero que resucitó de entre los muertos. Por ende, de aquí en adelante todos van a resucitar de entre los muertos. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús esté allí sentado diciéndole que Él resucitó y que nosotros vamos a resucitar igual que Él. Eso significa que Jesús tiene un cuerpo en el cielo que lo mostró en la tierra, que ningún otro ser, ni en el cielo ni en la tierra, lo tiene. Ese material con el cual el Señor Jesús resucitó no lo tiene nadie, ni en la tierra ni debajo de la tierra. No se ha descubierto ni lo descubrirán, porque es un cuerpo que dice la Biblia que es un cuerpo glorificado. ¿Listo? Es un cuerpo a otro nivel, y ese cuerpo lo mostró el Señor Jesús cuando resucitó. Por ejemplo, ese cuerpo tiene características interesantísimas. Ese cuerpo aparece y desaparece a voluntad, ¿cierto? No es un espíritu, no hablamos de espíritu, hablamos de un cuerpo que se materializa y se desmaterializa según considera la persona dueña de ese cuerpo, que era el Señor Jesús. Ahora lo podemos comprobar porque el Señor Jesús viene y llama a sus discípulos, y estaba Tomás y le dice paz o shalom para los que están en este lugar. Tomás, ven, mete tu dedo en la llaga para que veas que soy yo. Es decir, le mostró que era un cuerpo de carne y de hueso. Demostró que tenía heridas, pero sus heridas no sangraban, sus heridas no dolían, sus heridas no afectaban su cuerpo, no afectaba su parte emocional. ¿Por qué? Porque era un cuerpo glorificado. Pero para comprobarles que no era un espanto, que no fue que resucitó por allá, alguien por allá le dijo: mira, ¿tienen algo de comer? Que llevo como 4 días que no he comido y tengo hambre. Dice que comió o se sació, porque a Jesús le gustaba la comida hasta después de resucitar. Fíjate tú lo importante que es la comida en el reino de los cielos. Es interesantísimo. Todo lo que hacía lo hacía con comida, y resucitó y pidió comida. Ahora, es un cuerpo que es bien interesante, y aquí es donde está. La enfermedad no hace parte de ese cuerpo glorificado. No hace parte de ese cuerpo. Por eso la enfermedad, la depresión, todo eso es ilegal en nuestra vida. Todo eso hace parte de una ilegalidad en cada uno de nosotros. Es interesante porque ese cuerpo entonces no solamente no se va a enfermar, no va a necesitar transporte, se acaba la moto, la gasolina, el peaje, el impuesto, todo eso, porque desaparece y aparece según su voluntad. El Señor simplemente dijo: me voy, y se fue. Y ese cuerpo, ese que usted y yo vamos a tener algún día, ¿sabe por qué lo vamos a tener algún día? Porque Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Eso es algo bien maravilloso. Ahora, alguien puede decir: pero es que yo soy tan malo que yo voy para el infierno directamente. Bueno, yo tengo que decirles algo. Yo no sé si usted es tan malo como los dos que estaban al lado de Jesús, pero Jesús le dijo a uno: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. O yo no sé si usted es tan malo como el que estaba describiendo Poncio Pilatos en esa mañana o tarde allí, que se llamaba Barrabás, porque Poncio Pilatos estaba exhibiendo todos los delitos de Barrabás. Sin embargo, el Señor Jesús dijo:
mira, ¿sabe qué? Deja a Barrabás quieto y yo tomo el lugar de Barrabás. Sorprendente, algo que a usted y a mí no nos cabe en la cabeza. Por eso cuando alguien muere que es malo, lo primero la gente dice: ese tiene que estar en el infierno. Pero mire, nosotros no sabemos nada de eso. No sabemos qué sucedió. Pablo Escobar, los que quieran, yo no sé, no sabemos qué puede suceder. Porque dice la Escritura que Él tiene las llaves y Él le da vida al que quiere y cuando quiere. Así que Jesús le dijo a ese hombre que estaba a punto de morir: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. El primer salvo del alma y del espíritu se llama un delincuente. El primero. Yo me imagino que Jesús iba descendiendo al Hades y el que murió en la cruz iba mirándolo hacia el paraíso. Señor, gracias, gracias, gracias. Y Jesús descendiendo al Hades diciéndole: ahorita nos vemos, dame 3 días para encontrarnos nuevamente contigo. Tenía que ser algo bien bello, eso tenía que ser algo bien, bien maravilloso. Ahora, fíjate, el Señor Jesús hace ese acto increíble. Entonces, como hace ese acto increíble, ¿cuándo es el día de nuestra salvación? ¿Cuál es el día de nuestra salvación? El día de nuestra salvación es hoy, no mañana, en la tarde, en 8 días. Como por lo regular yo decía y me predicaban: ay, cuando yo tenga ya unos años, déjame disfrutar la vida, porque si al mundo vino fue a tomar vino, y si no, ¿a qué vino? ¿Verdad? Pero no, la Biblia dice que hoy es el día aceptable del Señor. Dice: no endurezcas tu corazón. Esa es una verdad que usted y yo tenemos que comprenderla. Mire, cuando usted y yo miramos al Señor Jesús, recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces podemos llamar al enemigo de nuestra alma y decirle: ahora tú no tienes autoridad sobre mi vida. Yo me puedo morir ahorita, mañana, 5, 6, 7 años, pero yo ya no le pertenezco al enemigo de mi alma, yo ya le pertenezco al Señor Jesús, porque Él fue el que lo venció en la muerte. Por eso usted y yo, al resucitar juntamente con Cristo, es Cristo a través de mí para alabanza y gloria de su nombre. Esa es la idea de la resurrección de Cristo. Que Cristo sea un modelo para mí, para que yo pueda ser un modelo para el otro. Que yo pueda manifestar al Señor Jesús con mis actitudes, con mis palabras, con cada uno de los hechos que usted y yo vivimos en esta tierra, para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el Señor Jesús estaba siendo juzgado frente a Poncio Pilatos. Antes de ir a ese lugar, estaba siendo juzgado. Y el Señor Jesús le dice algo bien poderoso. Le dice: mira, Poncio, tú no tienes ninguna autoridad si no fuese dada del Padre o de mi Padre. Porque yo puedo orar a mi Padre y Él le enviaría 12 docenas de ángeles. ¿Sabe cuántos son 12 legiones? Gracias. 12 legiones son 72,000 ángeles. Pero Jesús no está hablando de cualquier tipo de ángel. Está hablando del tipo de ángel que destruyeron a Sodoma y Gomorra. ¿Y cuánto necesitó? 2. Solamente 2. O sea, está hablando a un nivel militar supremamente fuerte, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús le está diciendo: mira, tú no tienes autoridad, tú no tienes poder para mi vida. Yo estoy aquí porque he decidido ofrecer mi vida voluntariamente por toda la humanidad. Tú eres aquí un pelele, alguien que manejas un tipo de autoridad, pero realmente yo estoy aquí porque yo ofrezco mi vida por la humanidad. ¿Por qué? Porque Él quería que todo aquel que crea en Él tenga la capacidad de tomar
decisiones libres y voluntariamente, no bajo presión, no por miedo, no por una circunstancia, sino que cuando tomemos decisiones, tomémoslas basadas en una verdad que es inamovible, y esa verdad solamente la encontramos a través de la palabra de Dios. Mire, ¿quién estaba diciendo esto? Esto lo estaba diciendo alguien que vino del cielo. El Señor Jesús tenía su habitación, reitero, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y había una persona al frente de Él diciéndole: yo tengo la autoridad para absolverte o tengo la autoridad para matarte. Eso es ser uno iluso, eso es ser uno orgulloso, prepotente. ¿Y sabe cuántos hombres en la tierra, y voy a incluirme a mí, a veces nos creemos poderosos? Creemos que nuestra vida es la que nosotros queramos. Hay gente que dice: yo vivo mi vida como la quiera, porque esa es mi vida. Yo hago con ella lo que quiera. Nadie se puede meter en mi vida. Bueno, eso es vivir como necios y no como sabios. ¿Por qué? Porque usted y yo no tenemos control de esta vida. El dueño de la vida se llama el Señor Jesús. Punto. Entonces yo pregunto: ¿por qué vivir como necios? ¿Por qué no vivir como sabios? Mire, y esto es importante, y ya con esto vamos terminando. Fíjate, esto es importante. ¿Cómo vivimos nosotros esta vida aquí en la tierra? ¿De qué manera la llevamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión en esta tierra aquí? ¿Cuál es nuestra visión? Hebreos capítulo 9, verso 26 y 27, los que tengamos ahí, 25. Dice: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ojo, el Señor Jesús no entró con sangre ajena, Él entró con su propia sangre. Los demás ofrecían sangre ajena. Mire, usted va donde el brujo y el brujo le dice: tráigame sangre de gato, de perro, de rata. Pero Él no dice: ve acá, yo voy a cortarme aquí y voy a colocar. ¿Oh, sí? No, ninguno quiere ofrecer su propia sangre. Pero el Señor Jesús dice en la Biblia que entró con su propia sangre. Es decir, gastarse en lo ajeno, qué fácil, ¿cierto? Qué fácil. Lo que no me cuesta, hagamos fiesta. Pero cuando es lo de uno lo cuida, uno lo valora, uno lo estima, porque a uno es el que le ha costado, ¿correcto? Entonces dice que el Señor Jesús entró a ese lugar con su propia sangre. Ahora, fíjate que en el verso 26 y 27, colóqueme 27 y 28. 27 y 28, por favor. Dice: de la manera que está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Escuche, de manera que como está establecido, uno, que mueran una sola vez y después el juicio. El Señor Jesús está hablando aquí de una sala de espera, y Él lo corroboró cuando estaba vivo. Él le dijo al hombre que estaba al lado muriendo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Estaba hablando de un lugar que estaba esperando que sucediera el evento del rapto abajo, como nosotros estamos esperando el evento que va a suceder aquí en la tierra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero también hay otra sala de espera que el Señor Jesús lo enseñó a través de una parábola del rico, que dice que descendió al Hades, y él, estando en un lugar de tormento, le dijo: Señor, envía a alguien lugar. Hay dos lugares: uno es el reino de los cielos, dos es el Hades. No hay otro. Entonces, todos los hombres tenemos una cita ineludible, todos sin excepción. Uno, con la muerte, y dos, con un juicio. Con la muerte, porque dice
de manera que está establecida para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso nos quita el argumento de la reencarnación. Eso nos quita el argumento de que yo voy a nacer en un pescado, en un gato, que si yo medito entonces entro en la tercera dimensión y voy a resucitar en la tía, en la abuela, o en un ternero, en qué sé yo, en un pescado. Eso no existe. Está establecido, hay una ley que dice que vamos a morir. ¿Sabe cuántas personas mueren estadísticamente en el mundo? Alrededor de 150,000 personas. Bueno, todos los días sube ese número. Todas esas personas cumplen con esa cita, y usted y yo no vamos a hacer la excepción. Usted y yo vamos a cumplir con la cita. Todos tenemos que morir. Listo. Por ende tampoco hay purgatorio. No es que nos van a sacar del purgatorio cuando estemos muertos a través de no sé qué. No hay purgatorio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y listo. Y después el juicio. O sea, el juicio es lo que nos va a dar el veredicto si somos salvos o no somos salvos. Ahora, hay dos formas de presentarnos en ese juicio. Dos formas de presentarnos. Uno, en todo juicio hay dos formas. Uno, usted se puede presentar solo delante del juez y puede ofrecer su propia defensa. Y dos, usted puede presentarse con su abogado. Si usted decide, yo me presento solo, bueno, dígame qué ley, qué argumento va a llevar delante del Padre. Que es buen esposo, que es buen hijo, que es buen amigo, que no ha hecho esto, que no ha hecho aquello. Sin embargo, el juez sabe que saca la ley. Borrachos, idólatras, mentirosos, hechiceros. Y de ahí en adelante, veredicto, culpable. Dos, si nos presentamos con el Señor Jesús, entonces el juez escucha todos nuestros delitos. Pero el Señor Jesús se levanta como nuestro abogado y dice: Señor juez, yo ya pagué por él. Ahí está la cruz y la tumba vacía. Son dos acciones legales. La cita con la muerte es supremamente segura para usted y para mí. Ahora, la cita con la vida es solo si usted y yo esperamos al Señor Jesús. Esa es la única. Si tú no tienes al Señor Jesús, la cita no va a ser cumplida. Pero la cita con la muerte es inamovible. Por eso usted y yo predicamos, debemos entender el por qué hablamos de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por eso es la base de nuestra fe, es nuestro fundamento. Porque no solamente hablamos de un hombre, hablamos de un Dios que caminó en esta tierra. No solamente caminó en esta tierra, descendió a lo más profundo del Seol, conoció los misterios que se manejaban allí, conoció cómo vivían las almas que estaban en ese lugar. Pudo decirles, darle la oportunidad de que le reconocieran a Él en ese lugar. Pudo sacarlos de ese lugar, pudo llevarlos al reino de los cielos, cumpliendo la promesa que estaba en Génesis. Pero también regresó una vez más para decirnos que es una verdad inamovible en tu vida y en mi vida, que yo ya no necesito morir desde la perspectiva espiritual para resucitar. Si yo tengo a Cristo en mi vida, yo ya no voy a morir espiritualmente, porque el día que mi alma se despegue del cuerpo, mi alma va directamente al reino de los cielos, porque mi cuerpo ahora es vivificado, glorificado. Ahora el reino de los cielos está abierto para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Usted y yo no vivimos bajo una religión, bajo unos conceptos, bajo unas normas. Vivimos bajo una verdad absoluta, y esa verdad absoluta está comprobada a nivel científico, a nivel matemático y a nivel histórico. Nadie puede derogar esa verdad. Nadie. Esa verdad hace parte de una verdad que el sistema apagó o que quiere apagar. Pero
Pero esa verdad cada día se hace más palpable y visible a través de la iglesia o del cuerpo del Señor Jesús. Argumentos sólidos, el por qué nosotros creemos en Jesús, el por qué nosotros no estamos congregándonos sin tener sentido. Porque reitero una frase que dije la semana pasada: porque si lo que dice Apocalipsis, lo que dice Romanos, lo que dice Hechos, lo que dicen los evangelios, lo que dice la Biblia es mentira, entonces dejemos de cantar, dejemos de orar, dejemos de congregarnos y vayámonos a nuestra casa, porque somos los más dignos de miseria. Nuestra fe no vale nada. Pero si Cristo resucitó, entonces ¿qué tal si usted se pone? Amén.